Hoy quiero hablarte de algo que para mí es un tema muy especial, sobre todo porque en la actualidad tenemos mucha información que lejos de ayudar a las personas las desinforma más. Y este tema es la diferencia entre un diagnóstico útil, un diagnóstico funcional y etiquetar a las personas o etiquetarte a ti mismo nada más. Si te interesa este tema, que espero que sí, quédate conmigo. Soy el licenciado Mario Macías y esto es Psicología Útil. Un diagnóstico, al menos en psicología, no se hace para definir quién eres, no se hace para etiquetarte, no se hace para limitarte, se hace para orientar. El diagnóstico, bien usado, orienta, mal usado, encierra y encasilla. ¿Cómo sería bien usado un diagnóstico? Cuando un psicólogo se comunica con otro psicólogo, con un psiquiatra, con un profesor, con un trabajador social y comparte los rasgos y características encontrados en la persona y que se tienen que tomar en cuenta al momento de intervenir. Ahora, ¿qué pasa si el diagnóstico se te da a ti? Bueno, entonces un diagnóstico bien utilizado te va a ayudar a comprender el mundo en el que tú te estás desenvolviendo, las alteraciones que puede tener en tu realidad, las limitaciones que te puede traer y las áreas donde tienes que esforzarte para poderte adaptar mejor. Sin embargo, no es nada más una etiqueta. Te voy a dar una analogía para poderme explicar mejor. Cuando tú vas al médico, el médico no te dice, eres diabético, sino te notifica, bueno, tú tienes un padecimiento en el cual tienes que adaptar tus hábitos, en el cual tienes que dejar de comer ciertas cosas, tienes que cuidar otras. Lo mismo es si nos dicen que tenemos, por ejemplo, algún tipo de trastorno de la personalidad, algún tipo de trastorno alimenticio, algún tipo de trastorno de las emociones. Obviamente esto me va a servir para yo buscar ayuda especializada, para yo poder comprender qué me está pasando, para poder comprender por qué me siento así sin necesidad de encasillarme y creerme que yo soy la enfermedad o el trastorno. Aquí hay que definir enfermedades en el plano clínico, como la diabetes, y trastorno en el plano psicológico. Para los profesionales, el diagnóstico nos sirve para organizar la intervención, es decir, alertar riesgos, coordinar tratamientos y no para etiquetar a las personas. Por lo tanto, si tú acudes a terapia y solamente te dicen, es que estás deprimido, es que tienes ansiedad, pero no te explican cómo adaptarte a esta situación, ese terapeuta no te está ayudando realmente. Y también tienes que tener cuidado con la información que consumes. O sea, no puedes ir por la vida diagnosticando personas o autodiagnosticándote, ya que eso, lejos de ayudarte, únicamente te encierra. Caes en una cristalización. ¿Por qué? Porque cuando te autodiagnosticas o cuando te quedas con el único diagnóstico que se te dio sin decirte qué sí hacer, corres el riesgo de vivir como si tú fueras eso. Por ejemplo, soy TDAH, que es uno de los diagnósticos que actualmente más se ven. Entonces tú dices, como tengo TDAH, no puedo terminar nada, nunca me puedo exigir, todo gira alrededor de mi hiperactividad, todo gira alrededor de mi falta de atención. Y en lugar de decir, bueno, si a mí me han dicho una persona que tengo ciertas características, debo adaptar ciertas otras a mi vida. Hay que tener cuidado con los diagnósticos en los que nos dicen, si tienes estos 5 rasgos es narcisista, 4 rasgos de una persona manipuladora, 7 rasgos de que tienes ansiedad. Ese tipo de información, lejos de ayudarnos, lo único que hace es colocarnos en un lugar que no nos corresponde, ni siquiera a nosotros como psicólogos, porque para hacer un diagnóstico se necesita aplicar baterías, se necesita hacer entrevista, se necesita hacer observación. No es nada más, tal y tal es esto. ¿Por qué? Porque la mente no trabaja como el cuerpo. Cuando tú vas a terapia no vas como si tuvieras gripa. Claro que existen ciertos parámetros que se les llaman criterios diagnósticos y que van a cumplir, y si se juntan es cuando se puede dar un diagnóstico, y sobre todo va a haber un trastorno cuando la persona de verdad no pueda vivir con esas características. Sin embargo, de ahí en fuera sería generalizar y volver a las personas grupos y no individuos, cuando cada uno tiene características especiales y diferentes. Entonces, en conclusión, un diagnóstico útil, un diagnóstico funcional siempre vendrá acompañado de un para qué y un qué sí hacer, ¿ok? Cuando a mí se me dé un diagnóstico,
va a ser para vivir mejor, ¿ok? ¿Qué necesito ajustar? ¿De dónde tengo que buscar apoyo? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué no puedo exigirme? ¿Qué cosas necesito comprender de mí mismo debido a que estoy pasando por esta situación en particular? Entonces, el diagnóstico tiene que funcionar para abrir opciones, para abrir caminos, no para etiquetarte y encasillar. Tú puedes trabajar tus dificultades, puedes trabajar tus características sin convertirte en ellas, sin convertirlas en tu identidad. Espero de verdad de corazón que esta información te sea útil. Soy Mario Mesías y nos vemos en otro video.